¿Qué sabes realmente de Polonia? Piénsalo un momento. Probablemente te vengan a la mente imágenes de la Segunda Guerra Mundial, campos de concentración, una historia de sufrimiento que parece definir a todo un país. Quizás pienses en vodka, en pierogis, en inviernos grises y ciudades reconstruidas tras la destrucción. Pero déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Y si todo lo que crees saber sobre Polonia fuera apenas la portada de un libro que nunca has abierto? ¿Y si te dijera que existe un país donde los bisontes europeos aún deambulan por bosques primigenios que nunca han sido talados? Un lugar donde las dunas de arena se mueven como en el Sáhara, donde castillos de cuento de hadas emergen de la niebla y donde una ciudad entera fue reconstruida piedra por piedra a partir de pinturas del siglo XVIII. Polonia es el secreto mejor guardado de Europa, un país que ha sido borrado del mapa 3 veces en su historia y que 3 veces ha resurgido de sus cenizas. Una nación que ha producido a Copérnico, a Chopin, a Marie Curie, a Karol Wojtyła y que, sin embargo, sigue siendo ignorada por millones de viajeros que cruzan Europa sin detenerse. Hoy vamos a cambiar eso. Vamos a adentrarnos en un territorio que desafía todas las expectativas. Caminaremos por calles donde cada piedra cuenta una historia de resistencia. Nos perderemos en bosques donde el tiempo parece haberse detenido hace 1000 años. Descubriremos lagos que brillan como espejos, minas de sal que parecen catedrales subterráneas y tradiciones que han sobrevivido a imperios, guerras y revoluciones. Esto no es el Polonia de los libros de historia. Esto es algo más profundo, más vivo, más sorprendente. Prepárate para conocer el país que casi nadie llega a conocer. Un país que te hará reír y llorar en la misma tarde. Un país que te ofrecerá su mesa y su corazón sin pedir nada a cambio. Un país que, una vez lo conoces, ya nunca podrás olvidar. Polonia ocupa el corazón geográfico de Europa, Ese espacio indefinido donde el oeste y el este se encuentran y se mezclan sin pedir permiso. Limita con 7 países diferentes, desde Alemania al oeste hasta Ucrania y Bielorrusia al este, pasando por la República Checa, Eslovaquia, Lituania y el enclave ruso de Kaliningrado. Su territorio abarca 312.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente 120.000 millas cuadradas, lo que la convierte en el 9º país más grande de Europa, casi del tamaño de Italia o ligeramente más pequeño que Alemania. 38 millones de personas viven aquí, lo que significa una densidad de población de 123 habitantes por kilómetro cuadrado, suficiente para mantener ciudades vibrantes, pero también para preservar vastas extensiones de naturaleza casi intacta. El clima polaco es de transición, un término que suena técnico, pero que en la práctica significa que el país experimenta lo mejor y lo peor de 2 mundos. Los veranos pueden alcanzar los 35 grados Celsius, 95 Fahrenheit, con días largos y luminosos que invitan a perderse en lagos y bosques. Los inviernos, en cambio, son cosa seria. Las temperaturas descienden regularmente por debajo de los -15 grados, 5 Fahrenheit, y en las zonas montañosas del sur pueden caer hasta los -30, 22 bajo cero Fahrenheit. La nieve cubre el paisaje durante meses, transformando el país en una postal invernal que parece sacada de otro siglo. Pero aquí está lo que los libros de geografía no te cuentan. Polonia tiene más de 9.000 lagos, la mayoría concentrados en la región de Masuria, en el norte, creando un laberinto acuático que los locales llaman el país de los 1000 lagos, aunque en realidad son 10 veces más. El país posee el único desierto de Europa Central, las dunas móviles de Słowinski,
donde la arena avanza varios metros cada año, engullendo bosques enteros. Y en las montañas Tatra, en la frontera sur, se elevan picos de más de 2.500 metros, 8.200 pies, con lagos glaciares de un azul tan intenso que parece irreal. Polonia no es un país plano y aburrido como muchos imaginan. Es un territorio de contrastes extraordinarios que la mayoría del mundo simplemente ha olvidado explorar. Nuestro viaje comienza Donde todo comenzó para Polonia moderna, en una ciudad que no debería existir: Varsovia. La capital polaca fue destruida casi por completo durante la Segunda Guerra Mundial. No parcialmente, no significativamente, casi por completo. El 85% de la ciudad quedó reducido a escombros tras el levantamiento de Varsovia de 1944 y la posterior destrucción sistemática ordenada por Hitler como castigo. 200.000 civiles murieron, 600.000 fueron deportados. Lo que quedó fue un campo de ruinas donde los supervivientes vagaban buscando a sus muertos entre los cascotes. Caminar hoy por el casco antiguo de Varsovia, declarado Patrimonio de la Humanidad, es caminar por un milagro de la voluntad humana. Cada edificio que ves fue reconstruido a mano entre 1949 y 1963. Los arquitectos utilizaron pinturas del siglo XVIII, especialmente las Vedute de Bernardo Bellotto, sobrino de Canaletto, para recrear fachadas que ya no existían ni en fotografías. Usaron ladrillos recuperados de los escombros, numerados y catalogados como piezas de un rompecabezas imposible. El resultado es desconcertante. La plaza del mercado parece auténticamente medieval, con sus casas de colores pastel y sus soportales de piedra. La columna de Segismundo se alza orgullosa como si nunca hubiera caído. La barbacana y las murallas antiguas protegen un centro histórico que técnicamente tiene menos de 80 años, pero que emana una antigüedad que trasciende la cronología. Pero Varsovia no vive de su pasado reconstruido. Es una ciudad que mira hacia adelante con una energía que sorprende a quien espera encontrar melancolía. Los rascacielos de cristal del distrito financiero compiten en altura con el Palacio de la Cultura y la Ciencia, ese regalo envenenado de Stalin que los varsovitas odiaron durante décadas y que ahora han aprendido a abrazar con ironía. Los bares de Praga, el barrio bohemio al otro lado del Vístula, bullen de vida nocturna en edificios que conservan los agujeros de bala de la guerra como cicatrices de honor. Los jóvenes varsovitas bailan hasta el amanecer en antiguas fábricas reconvertidas en clubes de tecno, mientras sus abuelos recuerdan cuando esas mismas calles eran ruinas humeantes. Hay algo profundamente conmovedor en una ciudad que eligió no olvidar su destrucción, pero tampoco dejarse definir por ella. Varsovia te enseña que la memoria y el futuro pueden coexistir, que se puede honrar a los muertos mientras se celebra la vida con una intensidad que roza lo desesperado. a 300 kilómetros al sur de Varsovia, Unas 185 millas, siguiendo el curso del Vístula, llegamos a un lugar que representa el polo opuesto de la experiencia polaca: Cracovia. Si Varsovia es la resurrección, Cracovia es la supervivencia. La antigua capital real fue la única gran ciudad polaca que escapó a la destrucción de la guerra, preservando intacto un centro histórico que abarca más de 1000 años de arquitectura ininterrumpida. La plaza del mercado de Cracovia, el Rynek Główny, es la plaza medieval más grande de Europa, con casi 40.000 metros cuadrados, más de 430.000 pies cuadrados de espacio abierto, rodeado de palacios renacentistas, iglesias góticas y la Lonja de los Paños, un mercado cubierto que lleva funcionando desde el siglo XIII. A cada hora en punto, un trompetista toca el Hegnal
desde la torre más alta de la Basílica de Santa María. La melodía se interrumpe abruptamente, siempre en el mismo punto, conmemorando al trompetista medieval que fue atravesado por una flecha tártara mientras alertaba a la ciudad de un ataque. Lleva sonando así, incompleta, durante más de 700 años. Cracovia es una ciudad de capas. Bajo las calles del casco antiguo se extiende un laberinto de bodegas y túneles medievales que ahora albergan museos y bares de jazz. En la colina de Wawel, el castillo real domina el río con la majestuosidad de quien ha visto pasar reyes, invasores y revoluciones sin perder la compostura. Y en el barrio de Kazimierz, el antiguo gueto judío, las sinagogas vacías cuentan la historia de una comunidad que fue casi exterminada, pero cuya memoria se niega a desaparecer. Antes de la guerra, Cracovia tenía 65.000 habitantes judíos. Hoy quedan menos de 200, pero cada año miles de jóvenes israelíes visitan el barrio y cada noche los restaurantes kosher sirven comida tradicional y los clubes tocan música klezmer para turistas que buscan conectar con algo que ya no existe, pero que de alguna manera sigue presente. Las sinagogas han sido restauradas, los cementerios mantenidos y las historias se siguen contando. Es un tipo de resurrección diferente a la de Varsovia, más fantasmal, más melancólica, pero igualmente poderosa. Cracovia te recuerda que algunas ausencias pesan más que muchas presencias. A solo 70 kilómetros de Cracovia, 43 millas hacia el oeste, existe un lugar que nadie debería visitar y que todo el mundo debería visitar: Auschwitz-Birkenau. No hay forma de prepararte para lo que vas a sentir aquí. No hay palabras que capturen la experiencia de caminar bajo el letrero de Arbeit macht frei, de ver las montañas de zapatos, de gafas, de cabello humano, de estar en las cámaras de gas donde más de 1 millón de personas fueron asesinadas industrialmente entre 1942 y 1945. El complejo se extiende sobre un área de casi 200 hectáreas, casi 500 acres de horror convertido en memorial. Los barracones de ladrillo rojo de Auschwitz I parecen obscenamente ordenados, casi burocráticos en su diseño. Birkenau, a 3 kilómetros de distancia, es otra cosa. La vastedad del campo de exterminio, con sus filas interminables de chimeneas que marcan donde estuvieron los barracones de madera, produce un vértigo físico. La rampa donde llegaban los trenes, donde las familias eran separadas para siempre en selecciones que duraban segundos, sigue ahí, con los raíles oxidados apuntando hacia las ruinas de los crematorios. Visitar Auschwitz no es turismo, es un acto de testimonio. Es la obligación de mirar de frente lo que los seres humanos son capaces de hacer cuando la ideología deshumaniza al otro. Los supervivientes, que aún viven, insisten en que el mundo debe recordar, porque el olvido es el primer paso hacia la repetición. Cuando sales de Auschwitz, el sol sigue brillando, los pájaros siguen cantando, la vida sigue adelante. Y esa normalidad es quizás lo más perturbador de todo. El contraste entre el horror de lo que sucedió y la belleza del paisaje circundante te obliga a confrontar una verdad incómoda. El mal no necesita paisajes góticos para manifestarse. Puede florecer en cualquier lugar donde los seres humanos decidan que otros seres humanos no merecen ser considerados humanos. Necesitamos luz Después de tanta oscuridad, y Polonia sabe exactamente dónde encontrarla. A 130 kilómetros al sur de Cracovia, 80 millas adentrándose en los Cárpatos, se alzan las montañas Tatra, la cordillera más alta entre los Alpes y el Cáucaso. No son montañas enormes en términos absolutos. El pico más alto, Risi, alcanza los 2.499 metros,
8.199 pies. Pero lo que les falta en altitud lo compensan en drama. Los Tatras son montañas alpinas en miniatura, con paredes verticales de granito, lagos glaciares de aguas cristalinas y una biodiversidad que incluye osos pardos, lobos, linces y la cabra montés más emblemática de Polonia, la gamuza tatra. Zakopane, la ciudad a los pies de las montañas, es el centro neurálgico del montañismo polaco. Sus calles están flanqueadas por casas de madera en estilo tradicional goral, el pueblo montañés que ha habitado estas tierras durante siglos. Los gorales tienen su propio dialecto, su propia música, su propia forma de vestir, con pantalones blancos ajustados y sombreros adornados con conchas de cauri. Y tienen su orgullo. Cuando les preguntas si son polacos, responden que son gorales primero y polacos después. El sendero más famoso de los Tatras lleva al lago Morskie Oko, el Ojo del Mar, situado a 1.035 metros de altitud, 3.395 pies. El camino de 9 kilómetros, 5 millas y media, serpentea a través de bosques de abetos y prados alpinos hasta revelar un circo glaciar de belleza sobrecogedora. El lago, de aguas verde esmeralda, refleja las paredes de roca que lo rodean como un espejo perfecto. En invierno se congela completamente y los más atrevidos caminan sobre su superficie helada. En verano, cuando el sol calienta el agua hasta los 15 grados, 41 Fahrenheit, algunos valientes se atreven a nadar en sus aguas glaciales. La leyenda local dice que un dragón vive en las profundidades del lago y que de vez en cuando emerge a la superficie para contemplar el cielo. Es una leyenda que los gorales cuentan con una sonrisa que no revela si están bromeando o hablando completamente en serio. Es un lugar que te recuerda por qué las montañas han sido sagradas para todas las culturas humanas. Aquí, donde el aire es tan puro que duele respirar y el silencio solo es interrumpido por el graznido de las cornejas alpinas, comprendes que hay dimensiones de la existencia que la vida urbana nos ha hecho olvidar. Pero Polonia guarda sus mayores tesoros bajo tierra. A solo 15 kilómetros de Cracovia, en la pequeña ciudad de Wieliczka, existe una mina de sal que ha estado en operación continua desde el siglo XIII. 700 años de excavación han creado un laberinto subterráneo de más de 300 kilómetros de galerías, 185 millas de túneles que descienden hasta 327 metros de profundidad, más de 1.070 pies bajo la superficie. Pero esto no es una mina cualquiera. Los mineros de Wieliczka, generación tras generación, han tallado en la sal capillas, esculturas, candelabros y relieves que convierten las cavernas en catedrales subterráneas. La capilla de Santa Kinga, a 101 metros bajo tierra, 331 pies, es una iglesia completa tallada íntegramente en sal. El suelo es de sal, las paredes son de sal, los altares, las estatuas de santos, las lámparas de araña con cientos de cristales que brillan bajo la luz, todo está hecho de sal gema extraída de las entrañas de la tierra. Los relieves representan escenas bíblicas, desde la Última Cena hasta la huida a Egipto, tallados con una precisión que rivaliza con cualquier catedral de la superficie. El aire aquí abajo tiene propiedades curativas, dicen los locales. La concentración de micropartículas de sal es tan alta que respirar en estas galerías alivia enfermedades respiratorias. Hay un sanatorio subterráneo donde los pacientes pasan semanas durmiendo en cámaras de sal, y los resultados, según quienes lo han probado, son notables. Wieliczka recibe más de 1,5 millones de visitantes al año, pero incluso con esas multitudes, la escala de las cavernas absorbe a los grupos y te permite momentos de soledad en los que solo escuchas el goteo del agua salina y el eco de tus propios pasos. Las paredes brillan bajo la luz de las lámparas
con un tono gris verdoso que parece vivo, como si la sal respirara. La temperatura aquí abajo se mantiene constante todo el año, alrededor de los 14 grados Celsius, 57 Fahrenheit, creando un microclima que conserva las esculturas en perfecto estado desde hace siglos. Es un mundo dentro del mundo, un testimonio de lo que los seres humanos pueden crear cuando la fe y el trabajo se combinan durante generaciones. En el extremo noreste de Polonia, lejos de las rutas turísticas habituales, existe un bosque que el tiempo olvidó. Białowieża. Este nombre, que significa Torre Blanca en polaco, designa el último bosque primigenio de las llanuras europeas, un fragmento de la selva que cubría el continente antes de que los humanos talaran casi todo para construir sus ciudades y sus barcos. El bosque se extiende a ambos lados de la frontera polaco-bielorrusa, con una superficie total de casi 1.500 kilómetros cuadrados, 580 millas cuadradas, de las cuales aproximadamente la mitad está en territorio polaco. Lo que hace único a Białowieża es que nunca ha sido talado comercialmente. Los árboles aquí crecen, mueren y se pudren donde caen, creando un ecosistema de complejidad imposible de replicar. Robles de 500 años conviven con abetos de 60 metros de altura, casi 200 pies, cuyos troncos tardarían 3 personas en abrazar. El suelo está cubierto de troncos caídos en todas las fases de descomposición, desde los recién derribados hasta los que llevan siglos convirtiéndose lentamente en humus. Y entre estos árboles ancestrales deambula el animal más emblemático de Polonia, el bisonte europeo. A principios del siglo XX, el bisonte europeo estaba prácticamente extinto. La caza descontrolada y la destrucción de su hábitat habían reducido la población mundial a menos de 50 individuos, todos en cautiverio. Białowieża fue el último lugar donde sobrevivieron en estado salvaje, y fue aquí donde comenzó el programa de reintroducción más exitoso de la historia de la conservación. Hoy, más de 1.000 bisontes viven en el bosque polaco, y la población mundial supera los 7.000 ejemplares, todos descendientes de aquellos últimos supervivientes. Ver un bisonte en Białowieża es una experiencia que te transporta a la prehistoria. Estos animales pueden pesar hasta 900 kilogramos, casi 2.000 libras, y medir casi 2 metros de altura en la cruz, más de 6 pies. Cuando te encuentras con uno en un claro del bosque, cuando sus ojos oscuros te miran con esa mezcla de curiosidad e indiferencia que solo poseen las criaturas que llevan millones de años sobre la Tierra, comprendes algo fundamental sobre tu lugar en el mundo. El bisonte no te teme, pero tampoco te presta demasiada atención. Eres un visitante en su hogar, un parpadeo en su existencia milenaria. El bosque de Białowieża es también hogar de lobos, linces, alces y más de 250 especies de aves. Los científicos lo estudian como un laboratorio natural, intentando entender cómo funcionaban los ecosistemas europeos antes de que los humanos lo alteráramos todo. Hay árboles aquí que estaban creciendo cuando Colón llegó a América, cuando Gutenberg imprimió su primera Biblia, cuando los templarios aún cabalgaban hacia Tierra Santa. Caminar entre ellos es caminar entre testigos silenciosos de toda la historia europea. Hay un lugar en Polonia que desafía toda lógica geográfica. El Parque Nacional de Słowinski, en la costa del Báltico, alberga las dunas móviles más grandes de Europa Central. Aquí, a orillas de un mar gris y frío, la arena se comporta como si estuviera en el Sáhara. Las dunas alcanzan alturas de hasta 42 metros, 138 pies, y avanzan hacia el interior a un ritmo de 3 a 10 metros por año, entre 10 y 33 pies, engullendo todo lo que encuentran a su paso. Bosques enteros de pinos han sido sepultados bajo la arena, y cuando las dunas avanzan,
Dejan atrás esqueletos de árboles blanqueados por el sol y el viento, creando paisajes que parecen de otro planeta. Caminar por las dunas de Hueva, como se conoce localmente a esta zona, es una experiencia surrealista. El viento constante del Báltico levanta cortinas de arena que reducen la visibilidad y te obligan a entrecerrar los ojos. El silencio es casi total, interrumpido solo por el susurro de los granos de arena deslizándose unos sobre otros. Y cuando llegas a la cima de la duna más alta y miras hacia el mar, ves algo que no esperabas. Un paisaje marciano a orillas del mar gris verdoso del Báltico, con la luz del norte creando sombras largas y dramáticas sobre las crestas de arena. Los científicos llaman a este fenómeno deflación eólica, un proceso por el cual el viento elimina la vegetación y permite que la arena se mueva libremente. Los locales simplemente lo llaman la playa andante. Sea cual sea el nombre, es un recordatorio de que la naturaleza sigue teniendo sus propias reglas, indiferente a nuestras expectativas y categorías. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis utilizaron esta zona como campo de pruebas de cohetes V1 y V2, y todavía hoy se encuentran fragmentos de metal oxidado entre la arena. Es otro ejemplo de cómo en Polonia la belleza natural y la historia trágica están entrelazadas de formas que no puedes ignorar. Pero cuando te sientas en la cima de una duna al atardecer, con el sol del Báltico tiñendo el cielo de naranja y rosa, esos fantasmas se desvanecen y solo queda la paz inmensa de un paisaje que parece el fin del mundo. En el corazón de Masuria, la región de los 1000 lagos en el noreste de Polonia, existe una tradición que ha sobrevivido a siglos de cambios políticos y sociales. Cada verano, miles de polacos suben a sus veleros y kayaks para perderse durante semanas en el laberinto acuático que forman los más de 2000 lagos interconectados por ríos y canales. El gran sistema de lagos de Masuria es el mayor conjunto de lagos navegables de Europa, con el lago Szniardwy como protagonista, el más grande de Polonia, con casi 114 kilómetros cuadrados de superficie, 44 millas cuadradas. La tradición de la navegación en Masuria se remonta a siglos atrás, cuando los caballeros teutónicos construyeron castillos a orillas de estos lagos para controlar las rutas comerciales. Hoy, los castillos en ruinas salpican las orillas y los navegantes pueden amarrar junto a murallas medievales para pasar la noche. No hay mejor forma de entender el alma polaca que pasando unos días en un velero en Masuria. La gente aquí no tiene prisa. Las conversaciones se alargan hasta la madrugada alrededor de fogatas improvisadas en playas desiertas. La cerveza fluye con generosidad y las canciones tradicionales surgen espontáneamente cuando la luna se refleja en el agua quieta. Es una forma de vida que parece anacrónica en la Europa del siglo XXI, pero que los polacos defienden con uñas y dientes como parte esencial de su identidad. Masuria es también tierra de historia compleja. Antes de la guerra, esta región era parte de Prusia Oriental, poblada por alemanes que fueron expulsados cuando las fronteras se redibujaron en 1945. Los pueblos que hoy tienen nombres polacos tuvieron durante siglos nombres alemanes. Las iglesias luteranas fueron reconvertidas en católicas. Los cementerios alemanes fueron abandonados y cubiertos por la maleza. Es una historia de desplazamiento y reemplazo que los polacos rara vez discuten con extranjeros, pero que forma parte del tejido invisible de esta región. Navegar por Masuria es navegar por capas de historia que se superponen y se contradicen. Un recordatorio de que las fronteras son artificiales y que la tierra no entiende de nacionalidades. Hay un secreto que Polonia guarda celosamente. Un lugar que casi ningún turista extranjero conoce, pero que los polacos consideran uno de sus tesoros nacionales. El canal de Elbląg,
En un continente donde el cinismo y la desconfianza hacia los extranjeros parecen ir en aumento, los polacos mantienen una tradición de hospitalidad que sorprende a quien la experimenta por primera vez. Hay un dicho polaco que dice que el huésped en casa es Dios en casa, y aunque suene a exageración, la realidad lo confirma una y otra vez. Te invitan a sus hogares con una insistencia que puede resultar abrumadora. Te alimentan hasta que ya no puedes más y luego te ofrecen postre. Te sirven vodka tras vodka mientras te cuentan historias de sus abuelos, de la guerra, de los años comunistas, de cómo era la vida cuando las colas para comprar papel higiénico duraban horas. Los polacos tienen una relación complicada con su propia historia. Están orgullosos de haber sobrevivido, de haber resistido, de haber preservado su idioma y su cultura a pesar de siglos de ocupación por parte de rusos, prusianos y austríacos. Pero también cargan con el peso de todo lo que perdieron, de las generaciones que fueron masacradas, de los territorios que fueron amputados, de los vecinos que fueron exterminados. Esa dualidad, ese orgullo mezclado con dolor, esa alegría de vivir teñida de melancolía, es lo que hace a los polacos tan fascinantes y tan difíciles de entender para quien solo pasa unos días en su país. Tienen un sentido del humor negro que a veces incomoda a los extranjeros. Se ríen de sus propias tragedias con una ironía que es al mismo tiempo mecanismo de defensa y declaración de independencia. Porque si puedes reírte de lo peor que te ha pasado, entonces lo peor ya no tiene poder sobre ti. Los polacos han convertido esa filosofía en arte de vivir. Brindan por los muertos con la misma alegría con la que brindan por los vivos. Cuentan chistes sobre la ocupación soviética mientras te sirven otra ronda de Zubrovka, el vodka con hierba de bisonte que sabe a heno y a vainilla, y a algo indefinible que solo puede ser Polonia. ¿Recuerdas la pregunta con la que empezamos? ¿Qué sabes realmente de Polonia? Después de este viaje, la respuesta debería haber cambiado. Polonia no es solo el país de la Segunda Guerra Mundial, aunque esa guerra dejó cicatrices que aún no han sanado. No es solo el país del comunismo y la transición, aunque esas décadas moldearon a generaciones enteras. No es solo el país de Chopin y Copérnico, aunque esos genios nacieron de esta tierra. Polonia es el bosque primigenio donde los bisontes aún deambulan entre robles centenarios. Es la mina de sal convertida en catedral subterránea. Es el lago de montaña que refleja picos de granito como un espejo de agua verde. Es la ciudad reconstruida piedra por piedra a partir de pinturas antiguas. Es la duna que avanza inexorable engullendo bosques enteros. Es el canal donde los barcos navegan sobre colinas. Es la hospitalidad abrumadora de una familia que te invita a cenar sin conocerte de nada. Es el trompetista que cada hora interrumpe su melodía en el mismo punto, recordando a un héroe muerto hace 700 años. Es la resistencia hecha país, la supervivencia convertida en identidad nacional, la belleza que emerge de la tragedia como las flores que crecen entre las grietas del asfalto. Si buscas un destino que te sorprenda, que te conmueva, que te haga cuestionar tus prejuicios y expandir tu comprensión de lo que Europa puede ser, Polonia te está esperando. No con los brazos abiertos de un país acostumbrado al turismo masivo, sino con la curiosidad genuina de quien no espera visitantes, pero se alegra sinceramente cuando llegan. No encontrarás aquí la perfección pulida de destinos más famosos. Encontrarás algo mejor. Encontrarás autenticidad. Encontrarás historia viva. Encontrarás un país que ha aprendido a transformar el dolor en poesía, la destrucción en reconstrucción, el olvido en memoria. Y cuando te vayas, cuando el avión despegue y veas las llanuras polacas desaparecer bajo las nubes, llevarás contigo algo que no esperabas. No solo recuerdos de lugares hermosos, sino la certeza
de que hay países que merecen ser conocidos precisamente porque casi nadie los conoce. Llevarás el sabor del jurek, esa sopa agria de centeno fermentado que al principio te pareció extraña y al final te pareció perfecta. Llevarás el sonido del gegnaul interrumpido, esa melodía incompleta que de alguna manera dice más que cualquier sinfonía terminada. Llevarás la imagen del bisonte mirándote desde el claro del bosque, del hielo brillando en las paredes de sal, del lago reflejando las montañas como un espejo de otro mundo. Llevarás las historias que te contaron, los brindis que compartiste, las risas que no necesitaron traducción. Llevarás sobre todo la sensación de haber descubierto algo que estaba escondido a plena vista, esperando a que alguien se tomara la molestia de mirar más allá de los titulares y los estereotipos. Polonia es uno de esos países. Y ahora, tú ya lo sabes. Ahora tú llevas un pedazo de Polonia contigo.